Bueno, ahora vamos a ir a la tercera parte. Ya nos ubicamos en el espacio y en el tiempo y vamos a comenzar con esos cambios que se producen en el siglo XVIII que van a dar como resultado, entre otras cosas, la Revolución Francesa. Este siglo XVIII se lo denomina por estos grandes cambios el siglo de la Ilustración, para otros se le dicen iluminismo o el siglo de las luces. ¿Por qué? Porque el hombre cambia tan profundamente su modo de ver la realidad, de ver las cosas, porque comienza a utilizar el razonamiento. Y dicen los pensadores del momento que todo conocimiento, para que fuera válido, había que llegar a través de la utilización de la razón. Por eso le dicen el siglo de las luces, es decir, que la mente humana se iluminó de tal forma que pudo desarrollar una serie de conocimientos en distintas áreas. No solamente va a haber cambios en la política, sino que lo serán en lo social, en lo económico y en las ciencias y las tecnologías, porque no solamente, por ejemplo, se va a dar la Revolución Francesa, sino que se va a dar la Revolución Industrial, que cambia para siempre el desarrollo del mundo occidental, especialmente en lo tecnológico y en lo científico. Por ejemplo, es la etapa del progreso científico. ¿Por qué? Porque hay una serie de descubrimientos muy importantes. Por ejemplo, tenemos a Isaac Newton, un gran científico que va a exponer su teoría de la gravedad. ¿Y saben cómo lo logra? Porque estando en un periodo similar al que estamos llevando nosotros adelante, se había tenido que retirar a vivir a la granja familiar porque había una pandemia que era la de la peste bubónica, y para no estar en peligro se va a retirar al campo y ahí va a observar la naturaleza y va a hacer una serie de estudios, llegando a la conclusión de que existía esto de la gravedad, es decir, la atracción de los cuerpos que ejerce la Tierra. Otros, por ejemplo, van a descubrir, se va a inventar el termómetro, se van a comenzar a descubrir las primeras leyes de la electricidad, se va a inventar la pila, se va a también crear la escala de las temperaturas, y en química va a haber muchísimos avances, y por ejemplo se va a decir que se va a llegar a la conclusión, mejor dicho, de que en la naturaleza nada se destruye, sino que en realidad todo se transforma, y es un principio que lo van a seguir los biólogos y los naturistas hasta el día de hoy. También en este siglo, esta avidez de conocimientos va a llevar que alrededor de la mitad del siglo, hacia 1751, se imprima por primera vez un compendio que contiene los conocimientos de la época, tanto de las ciencias como de la tecnología, y también de la historia y de la geografía. Ese compendio va a recibir el nombre de enciclopedia porque estaba organizado alfabéticamente y en tomos, y los autores más reconocidos, o a los que se reconoce como los primeros que la escribieron, son Diderot y D'Alembert, dos franceses. También va a existir la Enciclopedia Británica y va a haber un cierto enfrentamiento cuál fue la primera. En lo económico se van a emitir distintas leyes que eran
factibles para un desarrollo de la sociedad en el aspecto económico. Dos, por ejemplo, principales serán la corriente de los fisiócratas, en los que le atribuyen todo el valor del desarrollo al trabajo de la tierra, mientras que por el otro lado, desde Inglaterra, vamos a ver a los economistas liberales, es decir, los que basan todo el desarrollo económico de los países en la teoría del liberalismo, que propugna que el trabajo es la base de toda la riqueza, y por ende también ellos hablan de que es necesario para un equilibrio en lo económico la ley de la oferta y la demanda, y que eso va a regir los precios y el desarrollo de los distintos países desde el punto de vista material. Pero bueno, ahora nos vamos a ir centrando poco a poco en qué es lo que pasa en la política. En la política también van a comenzar a emitirse distintas ideas, distintos pensamientos, buscando un cambio de esta situación europea en la cual estaba regida por monarquías absolutas. ¿Qué significa esto? Que el rey era la máxima autoridad del Estado y en él se concentraba todo el poder, salvo, por ejemplo, Inglaterra, que ya desde siglos atrás tenía una monarquía parlamentaria en la cual el rey no concentraba todo el poder, sino que tenía que compartirlo con un parlamento que tenía la representación de los señores, en ese entonces, de los señores más importantes del reino, los lords. Bien, en el resto, la mayoría de los países tenían estas monarquías absolutas, como es el caso, por ejemplo, de Francia. Por eso va a haber filósofos políticos que van a decir que había que producir un cambio y van a hablar de distintos sistemas. Por un lado vamos a tener al barón de Montesquieu, que va a crear la división de poderes, algo que hoy impera en el mundo, es decir, que lo necesario para un buen gobierno y desarrollo de un Estado, de una nación, era el equilibrio que había que lograr en los poderes. ¿Cuáles son los poderes? El poder legislativo, que es el representante del pueblo directo, el poder ejecutivo, que en el caso, por ejemplo, actualmente sería el presidente, y el poder judicial, que son los tribunales de justicia. En logrando que los tres poderes actúen equilibradamente, ninguno por encima del otro, sería la perfección del gobierno. También vamos a encontrar otros pensadores, como por ejemplo Rousseau, que va a hablar de la necesidad de la elección por parte del pueblo de sus gobernantes, es decir, es partidario de una democracia y de la soberanía popular, es decir, que el poder reside en cada persona que habita el Estado. Otros van a ser partidarios no de una república, sino de una monarquía republicana, es decir, ambas cosas, que el rey exista, pero que existan las instituciones como el Parlamento y como la justicia, que sean independientes, como hoy existen, por ejemplo, los reinos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, España, son monarquías parlamentarias o constitucionales. Es decir, el rey está como una figura, pero en realidad el que toma las decisiones son los representantes del pueblo que están en el Parlamento o el Congreso. Y ustedes saben que la mayoría de los países del mundo, por ejemplo en América, son todos hoy en día
países de sistemas republicanos y democráticos, es decir, nosotros elegimos a quienes nos gobiernan, salvo algunas excepciones que hay en América. Bien, esa es la situación previa a la Revolución Francesa. Esto que acabo de explicar es lo que conocemos como el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración o Iluminismo.